En el anterior episodio de Historias Oscuras del Wrestling, vimos el desastre de Elimination Chamber 2015, la recompensa de Ole Anderson, los problemas de Kid y Rey, la muerte de Ryan Smile y el shoot entre The Great Sasuke y The Dirt Bike Kid. Hoy continuaremos contando algunas de estas historias, a menudo desconocidas por la mayoría de los fanáticos de la lucha libre profesional, y que puede involucrar todo tipo de escándalos. De modo que aquí les traigo el 195º episodio de Historias Oscuras del Wrestling. Comencemos. Es sabido por cualquier fanático de la WWE que la storyline de la invasión cuando la empresa adquirió a la WCW en 2001 fue un absoluto fracaso por varias razones. La ausencia de las mayores estrellas de la propia WCW, el mal manejo creativo de la historia y el hecho de todas las storylines paralelas que se desarrollaban al mismo tiempo que el ángulo de la invasión. Una de ellas sería la que reveló a Diamond Dallas Page como el acosador de Undertaker y su entonces esposa Sarah, una historia que dio comienzo en verano cuando una figura misteriosa comenzó a espiar a la fémina, lo cual lógicamente molestó al hombre muerto, y se dispuso a dar caza al acosador enmascarado. Después de varias semanas de segmentos que se transmitieron en televisión en los que se podía ver al pervertido acercarse cada vez más a la mujer de Taker, se terminó revelando que Diamond Dallas Page era el hombre tras la máscara, una de las estrellas de mayor renombre en los últimos años de WCW, quien afirmaba no tener un interés real en Sarah, sino en generar un gran impacto en la empresa y confrontar al mayor desafío de toda la compañía. Page continuó con su obsesión por Sarah para molestar al fenómeno, construyéndole altares con imágenes y con velas. El problema fue que la rivalidad, pese a ser polémica a la par que interesante, estuvo desequilibrada desde que comenzó, con Undertaker destrozando a su oponente en el Pague por Ver King of the Ring 2001. La cosa empeoró más aún cuando las palizas del hombre muerto sobre DDP se prolongarían durante los 3 meses posteriores, llegando incluso a ser derrotado por la propia Sarah, y por desgracia Page sufrió una lesión legítima que le mantuvo alejado de la programación semanal de WWE hasta finales de octubre de 2001. AJ Lee protagonizó en uno de los últimos episodios de SmackDown uno de los mejores regresos en la era actual de WWE, ya que tras varios años alejada del negocio retornó para hacer frente a Becky Lynch y a Seth Rollins junto a su marido CM Punk, llegando a organizarse un encuentro por parejas mixto celebrado en el Pague por Ver WrestlePalooza. La fémina también ofreció un segmento en Raw en el que habló sobre su salud mental y sobre lo que había estado haciendo tras su retiro de la WWE y del negocio de la lucha libre, explicando que no estaba sana, que necesitaba cuidarse y que decidió ir a terapia para encontrar una manera de convertir todo el caos que albergaba su cabeza en su superpoder. AJ Lee sufrió problemas de salud mental debido al trauma y la estigmatización a la que fue sometida por su familia y por la WWE durante la era de Vince McMahon, aunque todo comenzó realmente cuando era una niña pequeña, ya que tuvo una infancia muy complicada, en la que su madre Janet Acevedo la vigilaba constantemente, y de hecho la propia AJ Lee reveló en su libro Crazy is my superpower los horribles detalles del trauma que su madre le infligió. La madre de nuestra protagonista solía hacer comentarios despectivos sobre su sexualidad, destacando un incidente en el que su madre la despertó a las 3 de la mañana y la obligó a bajarse los pantalones para comprobar si había tenido su primera menstruación, aunque hubo muchos otros, lo cual se terminó transformando en un trastorno bipolar sufrido por la futura luchadora, unos problemas mentales tan graves que resultaron en un intento de suicidio cuando tenía tan solo 20 años de edad. Sin embargo, este tipo de terribles vivencias fueron el punto de encuentro con CM Punk más adelante en su vida, ya que durante su infancia la superestrella Straight Edge también tuvo problemas con su padre alcohólico, pero la relación con su madre fue especialmente problemática, llegando incluso a solicitar una orden de alejamiento en 2013 contra ella. La madre de Punk también sufría trastorno bipolar, y gracias a estas experiencias en común los dos luchadores desarrollaron un fuerte vínculo basado en la empatía, ya que comprendían lo que era crecer en un hogar repleto de situaciones inestables, y lidiando con trastornos emocionales, relaciones familiares tensas y la constante presión por triunfar a pesar de las adversidades. A lo largo de la historia de la lucha libre profesional y en cualquier empresa del negocio, han existido multitud de personas que han desarrollado sus carreras en el ring bajo personajes de indios nativos americanos, y uno de los más desconocidos, aunque logró triunfar en su etapa como luchador, fue Chief Little Wolf, cuyo verdadero nombre era Ventura Tenario.
Nuestro protagonista compitió alrededor de todo el mundo, pero la mayor parte de su trayectoria como profesional la realizó en sitios como Australia o Nueva Zelanda, de ahí que no sea un competidor internacionalmente conocido, aunque llegó a ganar un campeonato en la NWA y a ser inducido en el Salón de la Fama de la Lucha Libre de Nueva York en el año 1974. Mucho antes, en marzo de 1941, cuando aún era luchador, Ventura se encontraba en una taberna tomando unas copas y conversando con dos mujeres en la barra, cuando de repente un hombre completamente ebrio llamado Albert Johnson se acercó e interrumpió la conversación. Supuestamente Johnson fue rechazado por las dos mujeres y este comenzó a insultarlas. Fue entonces cuando Tenario respondió diciéndole a Johnson que se marchase del lugar y comenzaría una pelea muy violenta, en la que finalmente el luchador noqueó al otro hombre dejándole inconsciente en el suelo tras un puñetazo, y abandonó el establecimiento. Albert Johnson fue encontrado todavía inconsciente una hora después del incidente, siendo trasladado de inmediato al hospital, ya que sufrió una fractura de cráneo, y finalmente falleció, por lo que Chief Little Wolf sería arrestado y juzgado por asesinato. Sin embargo, varios testigos se presentaron en el juicio y afirmaron que fue Johnson el agresor principal de la pelea, por lo que el luchador terminaría siendo declarado inocente de los cargos por un gran jurado. Daphne Unger fue una luchadora profesional que trabajó en algunas de las empresas más importantes del negocio, entre ellas WCW antes de su cierre definitivo, o varias compañías del circuito independiente como TNA y Ring of Honor, además de firmar un contrato en desarrollo con la WWE en el año 2003, aunque finalmente sería despedida antes incluso de debutar en la programación semanal de la empresa. Tras esto se retiraría durante un tiempo del negocio, regresando en 2006 y teniendo posteriormente apariciones muy esporádicas de nuevo en promociones indies. Sin embargo, como ya vimos en un anterior episodio de esta misma serie, nuestra protagonista lidiaba con una profunda depresión para el año 2001, que tristemente no pudo superar. En septiembre, Daphne publicó un vídeo en sus redes sociales donde aparecía llorando mientras hablaba sobre los efectos de las conmociones cerebrales y la encefalopatía traumática crónica, además de afirmar sentirse sola y pedir perdón en reiteradas ocasiones. Todo esto mientras sostenía en sus manos lo que parecía ser una pequeña pistola. Muchos de sus seguidores especularían con la idea de que tenía pensado quitarse la vida, por lo que tras la publicación del vídeo varios de sus familiares y amigos llamaron a las autoridades locales para investigar a la ahora exluchadora, pero por desgracia al principio la policía tendría dificultades para localizar a la fémina, ya que se había mudado a un nuevo apartamento tan solo 4 días antes. Pese a los intentos de personas cercanas, entre ellas el legendario Mick Foley, para que recibiese ayuda, los peores presagios se confirmaron poco después cuando finalmente pudo ser localizada en su nuevo hogar, ya que al llegar la puerta estaba cerrada pero las autoridades la derribaron y la encontraron muerta en su cama con una herida de bala autoinfligida en el pecho, cuando tenía tan solo 46 años de edad. Cowboy Lang fue un luchador enano entrenado por Lord Littlebrook y que luchó entre las décadas de los años 60 y 1990, llegando a competir en algunos de los recintos más importantes de los Estados Unidos de América, entre ellos el Louisiana Superdome, el Metrodome durante su tiempo en la WA de Verne Gang y en el Madison Square Garden mientras trabajaba para la WWF de Vince McMahon Sr. Nuestro protagonista forjó una fuerte amistad con uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, Ric Flair, quien llegó incluso a mencionarle en su autobiografía explicando vivencias en los vestuarios, asegurando que Cowboy Lang en ocasiones se paseaba desnudo por backstage llevando únicamente un sombrero y botas de vaquero, que era un buen hombre, muy divertido, y al cual le encantaban las salidas nocturnas después de luchar en los espectáculos para los que estaba programado, aunque en ocasiones durante estas fiestas, según el testimonio del 16 veces campeón mundial, nuestro protagonista se le insinuó en varias ocasiones con el propósito de mantener relaciones sexuales, las cuales el chico natural rechazó en todo momento. En los años finales de su trayectoria como luchador profesional, el desgaste de competir le terminaría pasando factura, ya que Cowboy Lang sufría los dolores y molestias típicos de someter su cuerpo a los riesgos del negocio, además de verse envuelto en un divorcio muy amargo para él, en el que su exesposa se quedó con la mayor parte de su dinero. El competidor de pequeño tamaño terminó luchando contra el alcoholismo y viviendo sin hogar en las calles de Portland, Oregón. No tenía dinero y estuvo entrando y saliendo de albergues para personas sin hogar durante la etapa final de su vida, y finalmente en enero del año 2007 su cuerpo sin vida fue descubierto en un albergue cuando tenía tan solo 56 años de edad, y las causas de su muerte nunca fueron reveladas. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado.
Estas son las 5 historias que he decidido contar en este 195º episodio de Historias Oscuras del Wrestling, y como ya saben, el próximo domingo tendrán una nueva entrega de estas interesantes y macabras situaciones. Dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o preguntas que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.